Buenos días, amados hermanos. Quiero que tomen su Biblia y pasen conmigo al libro de los Romanos. Y quiero traerle un mensaje titulado hoy Viviendo en Esperanza, justificación anticipada, viviendo en esperanza. Es algo sumamente glorioso, traumático ver esta sumisión de estos textos bíblicos. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 5, versículo 1 al 5, dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no se avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Antes de ir a la materia de estos versículos bíblicos, yo te quiero dar algo de manera de la introducción. Un amigo, hermano querido que murió hace ya unos días atrás, Luis Palaus, dijo lo siguiente: si mi recompensa en Cristo mantiene una edificancia que a los hombres no le agrada, me maravilla a mí primero de las consecuencias trágicas de un mundo tan preciso, voluntario en sus depravaciones, porque mi justificación comenzó desde el huerto del Edén, pero con esteroides, porque ya Dios sabía lo que el hombre no iba a poder hacer para mantener su santidad a los pies de Dios. Tres aspectos de la justificación: su calidad, la justificación anticipada. Justificación anticipada y sus calidades. Yo quiero que tú cojas una nota ahí donde estás en tu casa y comiences a notar esta justificación anticipada y su calidad. Justificación anticipada porque comenzó desde el huerto del Edén, como Pablo Luis lo dice, y es una justificación que recomendó unas cosas cálidas y claras de la sumisión de Cristo a venir a la cruz, morir y resucitar. Es algo que la justificación por la fe sola es el artículo sobre la cual la iglesia cae o se mantiene. Yo quiero darte una primer implicaciones del texto, del contexto, y un primer patrón aquí. Voy a leer en el 1. Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta justificación que Pablo expresa aquí es una justificación sin esteroide, una justificación centrada en las cosas que provienen de Dios. Justificación pues por la fe. Tienes dos ramas aquí: que estamos en paz con Dios y somos justificados con Dios. Pablo le está hablando a hermanos aquí de Roma en el año 56. Pablo estaba viviendo en la casa de Gallo y fue transcrita esta carta por Tercio. Y Pablo emite y exhala y roga. Le está hablando a hermanos que ya han conocido la fe verdadera, la fe con justificación, la fe en la centralidad del Señor Jesucristo nuestro. Y Pablo le dice, entonces, ¿por qué es una justificación anticipada? Porque se anticipó con la Trinidad primera, antes de la creación del mundo, antes de que los tiempos malos vinieran y tiempos buenos vinieran. Antes de la calidad de esta justificación es que estén centrada en los santos que viven por Cristo, únicamente en Cristo, y caminan con Cristo, sabiendo. Aquí hay más de 5 patrones, podemos ver: paz, esperanza, gloria, amor. ¿Y qué más? Y justificación. Esos son los 4 o 5 patrones que tienen estos textos bíblicos. Patrones colocados, no a la medida del hombre depravado, sino a la medida del hombre que viene a la santificación vertical y singular del Espíritu Santo mismo. Por eso Pablo termina en el 5 diciendo que el amor no nos avergonzamos de
esta esperanza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Quiero que vea, número 2, la justificación produciva en este texto y sus implicaciones. La justificación produciva y sus implicaciones son cálidas, claras. Se produjo cuando Cristo murió y resucitó en todo hombre que emine la fe salvadora y verdadera. En pocas palabras, el hombre que busca esa justificación de parte de Dios y no de los hombres. Esa justificación que añade justicia propia sin ningún otro tipo de esteroide o dificultad singular en el mundo depravado que vivimos. Tales personas en la posición de Dios en el acceso moral, el acceso de esta justificación produce un lenguaje cálido, claro. De este lenguaje es latín pasado al hebreo, pero es al hebreo, pero es un lenguaje propio, cálido, específico de la voluntad del corazón centrado en estos textos bíblicos. En pocas palabras, lo que te quiero decir, mira en el 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, entrada es indicar hacia adentro en el original. Y aquí Pablo está hablando en el corazón mismo de ¿quién? De Cristo. Que por la fe tenemos que entrada y recibimos ¿qué? Una gloria específica, clara, que proviene de parte de Dios. Y esa es una justificación produciva. Una justificación produciva se siente en gozo, en alegría, en bondad hacia los demás y da a conocer esta gracia que está dentro del corazón de Cristo. Está dentro de la sumisión de Cristo. Hay 2 textos bíblicos que yo quiero que tú veas en Romanos capítulo 3, versículo 24. A esto se le llama justificación gratuita. Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y en el 4 termina Pablo diciendo, ya entrando al 5, esto es lo que decimos justificación por su muerte, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. ¿Ves el colazo? Es el colazo. El colazo es que una justificación anticipada y una justificación produciva fue que Dios la anunció desde antes de los tiempos a los hermanos a los padres patriarcas, a los profetas en el Antiguo Testamento. Nadie cumplió esa justicia perfecta. Entonces Cristo vino y la produció a una centralidad clara de que nosotros somos justificados con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y no gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, los textos marcan del 1 al 5 una esperanza que un hombre viene y camina y va hacia adelante con esa esperanza. Pero si tu fe no está puesta en los recursos de esta gracia, bueno, pues entonces va disminuyendo y no sabes a dónde vas y no sabes a dónde te diriges, porque es una fe muerta y una fe que no tiene justificación. Quiero que vea por último, de manera de introducción, todavía estamos, justificación propia y sus objetivos. ¿A dónde marca aquí la justificación el versículo 2 y 3 propia? Bueno, es una justificación que calidezmente vive para ahuyentar más justicia de Dios. Justificación. Nosotros somos justificados a la manera como Dios quiere, en el momento como Dios quiere, por eso es una justificación propia. Dios da esta justificación ¿a quiénes? A los que por fe caminan y a los que por esperanza caminan, viendo el objetivo que Dios quiere darnos. Es una gloria sin esteroide y sin consideración otra que no sea nada más ni nada menos lo que Dios
ha dado? ¿Qué es lo que Dios ha dado? Una esperanza viva e edificante para con los suyos. El objetivo claro de esta justificación propia: justificado pues por la fe tenemos paz. Es decir, que estamos con Dios en paz por esta justificación. ¿Por quién? Por medio de Cristo. Ahora, todo el meollo de estos versículos bíblicos marcan a una fe genuina y su fruto. Una fe que colasa y una fe que no hace mal. Una fe que se sienta y analiza y vive en paz, en paciencia, en toda circunstancia, en toda tribulación, en toda circunstancia, buenas o malas, que este mundo depravado. Porque esta fe sabe que tiene una justificación delante de Dios propia y camina hacia una esperanza que, cuando abres la puerta de esa esperanza, tienes una recompensa de vida eterna y un cuerpo glorificado para con Dios. Es una justificación que ayunta, que proclama, que exige claramente los recursos bien estables y bien a los pies gloriosos de nuestro amado Señor Jesucristo. Nosotros vivimos en un mundo sin Dios. Claro, Pablo lo dice en los Romanos: todos se desviaron, todo no hay quien busque a Dios. Eso es el lema de Pablo en el capítulo de los Romanos. Yo te quiero dar las implicaciones y los patrones claros de esta fe, de esta calidad de esperanza, de este amor de esperanza. Pablo comienza en el 1 ahuyentando el texto a una conmovisión personal del creyente. A que el creyente está en paz con Dios por medio de Cristo, únicamente por la fe y únicamente por la esperanza que Cristo ha puesto. Yo te quiero enseñar, antes de ir a la realidad de todo este perfil de estos versículos, quiero darte tres versículos más. Romanos 8, versículos 24 y 25. Esto es una esperanza que te salva y una esperanza que no te salva. Dice: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que algunos ven hay que esperarlo. Entonces es una esperanza que te salva y otra que no te salva. Una esperanza que está acomodada a los recursos de este mundo y piensa que está bien a los recursos de este mundo. Es una esperanza que es una esperanza que va disminuyendo, va cayendo. No tiene conexión ninguna a una esperanza que es viva y edificante para todo aquel que la ve, para todo aquel que la sigue, para todo aquel que la reconoce. Una esperanza que Cristo puso cuando murió y resucitó, y le dijo a los discípulos: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre para que le dé otro consolador. ¿A quién? Al Espíritu de verdad. Pero al mismo tiempo dijo: no lo dejaré huérfano, vendré a vosotros. Porque el que me ama guarda mi palabra, y he amado por mi Padre, y mi Padre y yo moraremos en él. Entonces, el colazo claro de una esperanza que Cristo ha dejado es una esperanza que se llena de los astros de Dios. ¿Y cuáles son los astros de Dios? Esa comunión, esa santificación, esa purificación del poder del Espíritu Santo. Es una esperanza que es su posición está a la deriva clara de firmeza y se gloria en medio de gran tribulación. En medio de gran tribulación. Es una esperanza que vive únicamente específica de nuestro amado Señor Dios y del Cristo que vendrá. Entonces, quiero darte otro versículo bíblico, y esto le llamamos nosotros esperanza para los llamados. Capítulo 1 de Efesios, versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál fue la esperanza que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia. ¿En quién? En los santos. Entonces es una esperanza sobria, es una esperanza cálida, suprema, supreminencia, para más decirlo así. No tiene necesidad,
de avergonzarse porque produce una esperanza única. Es una esperanza que está para los llamados, para los escogidos y para los que son santos con nuestro amado Señor Jesucristo. Es una esperanza que clava y clava y clava el perfil claro de la sumisión de hacia dónde vamos. Hacia dónde vamos, hacia la eternidad, justamente con nuestro amado Señor Dios. De manera precisa, clara, muchas gentes entienden que sus percepciones morales, esto es una nota clara que cogemos cuando estamos estudiando los versículos. Mucha gente entiende, claro, que está presionado en el nivel exacto de no una nueva recapacitación o una nueva conmovisión, porque personalmente no añaden nada de los recursos gloriosos de nuestro amado Señor Jesucristo. Yo voy a leer el versículo 3 y voy a seguir compartiendo estos versículos. Esto lo hacemos como un mensaje, al mismo tiempo como un estudio, ¿verdad? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. La sumisión aquí del contexto claro de la sumisión de la esperanza y paciencia, calidez clara de la sumisión hacia dónde te dirige. La paciencia se calma. ¿Entre medio de qué? De todas circunstancias. Si es que tú tienes una fe a la que Cristo ha dado, a la que Cristo ha fluido, en pocas palabras. Es una fe que proclama estar paciente porque no se avergüenza, porque tiene un amor concentrado en la flecha que Cristo ha puesto hacia la meta a donde Cristo ha puesto, y después de esa que añade es una centralidad sobria, cálida y sin esteroide que marca a la eternidad misma de nuestro amado Señor Jesucristo. Quiero que vea el versículo 5. Y la esperanza no se avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El talento de un amor derramado. El talento de un amor derramado somete, exige que no estemos avergonzados en ninguna circunstancia, porque no hay avergonzación para los que ya están escogidos con Cristo. En pocas palabras, no te puede avergonzar lo que ya Cristo ha hecho, porque esta esperanza es viva y edificante. Déjame decirte esto de manera clara mientras hacía este mensaje, este estudio de la palabra glorioso, y escribí esto, mis escritos. Dice: si no te aprecias ni te condueles de la claridad de la supervivencia de la existencia misma de Dios y su calidad y de sus centralidades y de sus calidades de una esperanza viva y edificante a todo lo que contribuyen a su verdad, puesto que entonces no comprendemos lo que es su salvación. Hermanos, no hay ningún otro colazo a la sumisión de que se procuró primero la justificación a los hombres. Después vino una fe centrada únicamente en los atributos y comuniones directas de Dios. No existe ninguna otra cosa mejor, clara, sobria, es precisa a la voluntad misma de lo que Dios ha planeado. John MacArthur dijo en una nota hace unos días: Dios hizo el plan, su Hijo vino y determinó el plan, el Espíritu Santo provee ese plan. Dios hizo el plan, Cristo justificó y el Espíritu Santo santificó. Es algo claro, es preciso y voluntariamente entender las cualidades de estos patrones de estos textos bíblicos. Es un patrón a donde
los patrones son sobrios. Fe, ¿por qué? Porque apuntan hacia Dios. Pero si apuntan hacia Dios, los recursos de Dios entonces deben de tal. Justificación, indicar hacia adentro. Derramación, influir, de influencia. Producir, engendrar, procrear. Todo el meollo de estos versículos bíblicos marcan, expresan, buscan la sumisión clara de las calidades específicas de todos los atributos de Dios. Pablo comienza en el 1 diciendo: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no se avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Es el amor de Dios que aquí fluye en todos estos textos. Es la fe genuina, clara, que apunta únicamente al milagro glorioso, y es la justificación que está presente en todo tiempo a los pies gloriosos de nuestro amado Señor Jesucristo. Es la fe que alumbra, la fe salvadora aquí alumbra entrada a la salvación, alumbra justificación con Dios y paz con Dios, alumbra que entre el medio de toda circunstancia, de toda dificultad, de toda prueba, de toda cosa, estar paciente, esperando por completo esta esperanza que Dios nos ha puesto. ¿Hacia dónde apunta? ¿Hacia dónde va? Hacia la eternidad con Dios. Es toda la claridad única de la superficie y la sumisión que Dios ha proclamado, y que es justificar a un hombre y a una mujer depravada total y depravado total. Es Dios que se ha puesto esto. Es Dios que se ha puesto vivir nosotros en espera de Él. Es Dios que ha puesto la realidad única de esta esperanza de gloria edificante para otros que no tienen esperanza. Mientras hacía este mensaje, un amigo hermano me preguntó: Ismael, ¿cuál es el contenido de esto? Y yo le dije: bueno, el contenido de estos versículos bíblicos, analiza tú mismo ahí sentado, que la justificación no se produció sola, y que la fe no puede ser germida y colapsada sola a una cosa que no es la realidad de toda superficie. Yo le dije: bueno, mira, el contenido es que la rama y la justificación, que la fe tiene dos ramas, es la paz con Dios, que la fe salvadora entra a los atrios de Cristo, y que la fe vive pacientemente lo que Dios ha planeado para su gloria. Por eso Pablo dice que nos gloriamos, y que la gloria que nos será dada es una gloria no tan sobria, sino una gloria que será colapsada junto con los suyos. Y ya vimos unos cuantos versículos bíblicos de la sumisión, de la justificación, para qué se produjo, para qué se anticipó y para qué es propia. Y vimos unos pasajes bíblicos para la esperanza, para qué es y qué es lo que la esperanza quiere. Hermanos, que el Señor nos ayude con esto. Yo te quiero dar lo último de este mensaje para que te sirva de ejemplo a tu vida social. Otra nota que hice con tantos fundamentos de estos versículos bíblicos, tuvimos más de 5 títulos, más de estos pasajes bíblicos de Romanos 5. Está cargado, para más así decirlo, y tiene que ser procurado. Te voy a dar 3 cosas para que te sirva mañana de ejemplo a tu vida social. No desprecie nunca lo que el Dios justo ha hecho, porque con amor lo ha hecho. No te olvides de la claridad y superficie de su realidad que Él ha dado a su único Hijo. Porque olvidarse de esta realidad y verdad propia que la Trinidad misma nos ha dado es un amor puro,
maravilloso. No hay nada más exaltante y verdadero que es la solicitud de esta esperanza que Dios nos ha dado. Grandiosa y maravillosa es. Pensamientos Bíblicos me envió esto para ponerlo aquí. Mira lo que dice esto. Hemos sido justificados por solamente, pero poseer esa fe es una obra de gracia de parte de Dios. Entonces, no todo el mundo tiene esta fe, porque poseer esta fe de justificación, de paz, de amor, de paciencia y esperanza edificante viva entre medio de un mundo hostil, entre medio de un mundo caído, es una fe que Dios pone en el corazón del creyente y del no creyente. Que Dios nos ayude, hermanos, a considerarnos nosotros justos delante de toda circunstancia. Que la paz del Señor brote hoy y siempre con lo que Dios nos quiere dar. Porque lo que Dios nos quiere dar es vida eterna en su Hijo, es gloria en su Hijo, es cielo nuevo y tierra nueva en su Hijo. No existe otra pasión más cósmica que Él está a los pies de nuestro amado Señor Jesucristo. Y con paciencia esperar los atributos que vendrán cuando Él regrese, porque será glorioso. Te voy a dejar ahí los patrones. Fe que amarra una justificación. Fe salvadora que amarra una justificación y una paz. Fe que entra a los atributos de la gracia salvadora. Fe que espera pacientemente lo que de Dios vendrá. Y fe que no se avergüenza porque tiene una esperanza viva y edificante a los pies gloriosos de nuestro amado Señor Jesucristo. Y este amor que el Espíritu Santo nos da es un amor que no puede avergonzarse en ninguna circunstancia, en ninguna prueba, en nada. Ni entre medio, ni por un mundo hostil que se ve allí. Sino que proclama este amor, proclama esta esperanza, proclama esta justificación. Oremos. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, permítenos, Señor, reconocer de ti, amarte a ti, buscarte a ti, regocijarnos en ti por tu verdad. Esta palabra viva e edificante, única, que tú has dado. Padre, gracias, Señor Jesús, por lo que tú has hecho por nosotros. A venir a la cruz y morir y resucitar y estar ahora dentro de nuestro interior, bombeando, para más decirlo, una justificación, una fe salvadora que entra a esta gracia de paz, de amor. Señor Jesús, mira a cada hermano que va al templo hoy, que va a su congregación, que va a su sala a escucharte a ti, a buscarte a ti, que reconozcan de ti y que la paz del Señor esté con nosotros. Hermanos, nos vemos en el próximo mes o 2 meses. Estaré llamado a la dieta del seminario, unos meses en comunión a Dios, proclamando a Dios por este ministerio que tengo abierto para dar mensaje por YouTube, para reconocer más de Él. Suscríbete a nuestros canales si quieres, sin ningún interés. Todo lo que hacemos para la gloria única de nuestro amado Señor Jesucristo. Que la paz del Señor y que ustedes puedan reconocer de este amor extraordinario que Él nos ha dado a través de su verdad. Venid a mí, lo que estén cargados y cansados, yo lo haré descansar. Arrepentido y convertido para que vuestros pecados sean perdonados y vengan tiempos de refrigerio. Que la paz del Señor esté con ustedes.